Y voy a pasarles lista rápidamente. Octubre 13. Ya es segunda unidad, ya no, ya es tercera unidad de competencia, ya evaluamos. Octubre 13, Vaca García, Bernal Martínez. Presente. Ay, es Carla. ¿Qué onda, Carla? Si no me dices, no me doy cuenta, ¿eh? Qué bueno que... Y ahorita comentamos lo de cálculo rápido también, ¿verdad? Que me preguntaste el otro día. Bueno, Carrera Soto. Presente. Bien. Casillas. Presente. Espinosa. Presente. Galarza. Presente. Gámez Pérez. Gámez Godínez Vázquez. Profe. Gámez Pérez. Gámez Pérez, ok. Godínez. Minjares Delgado. Presente. Montiel. Rodríguez Romero. Presente. Ok. Ruiz Urquides. Serrano Gámez. Presente. Villegas Sotelo. Creo raro que no esté Villegas Sotelo. Ok. A lo mejor todavía está en la otra reunión, pero ya la cerré. Ok. A ver si se reporta alguien. Ahorita lo vemos, ¿no? Una pregunta, ¿no se ha reportado con usted? La maestra Socorro. es quien les estaba dando asesorías, ¿no? La vez pasada que vimos el problema del maestro de cálculo, ella quedó. Sí, ya se puso en contacto con nosotros. Es la que ahora nos va a estar dando las clases. Sí, correcto. Ayer tuvimos una reunión precisamente para de concluir el problema con dirección. Y ese fue el compromiso que hizo el área de ciencias básicas, donde ella va a tomar el grupo. Es que ella no había tomado el grupo, pues. Habló con el profesor y ya vimos los correos que había mandado el profesor diciendo que todo estaba bien y que todo perfecto y que tenían 90 y tantos de promedio y total, puro rollo del maestro, ¿no? Entonces, ayer se tomó la decisión de quitarle el grupo al maestro y lo va a tomar la maestra. No se le había quitado el grupo, pues. Y lo va a tomar la maestra del Rivero. Y yo estoy viendo ahorita con 2 alumnos de quinto semestre que van a hacer la actividad de trabajar con ustedes para remediar este mes y medio de los temas que se han visto en este mes y medio. Estos 2 muchachos un muchacho y un muchacho van a trabajar con ustedes para darles las clases, lo que sea necesario. Ahí se van a coordinar con ustedes, con ellos, para los problemas que no se vieron y todo lo que no aprendieron, lo remediemos un poco en este tiempo, ¿no? Eso por lo que el maestro no vio, porque la maestra ayer comentaba de que pues el maestro sube calificaciones aprobatorias muy bonitas, pero realmente ustedes no han aprendido, pues o sea, el maestro está jugando ahí con esta situación y aquí los únicos perjudicados pues son ustedes, porque no importa la calificación, importa lo que se aprende, ¿verdad? Entonces por ahí nos van a apoyar dos estudiantes de quinto semestre y ya nos vamos a coordinar y vamos a platicar con ustedes para organizar el modo de aquello donde tengan dudas de los temas anteriores, pues trabajar en eso y que ustedes comprendan esos temas, ¿no? Entonces eso se va a hacer. Entonces ahí luego me comentan cómo trabajan con la maestra del Rivero y me platican. Recuerden, lo importante es que aprendan, ¿sí? Que aprendan un poquito, no se requiere mucho. Todos los cursos siempre son extensos y están sobrados en competencia. Y no se requiere todo eso, se requiere aprender lo más importante, lo más sustancioso, y es el profesor el que lo tiene que estar midiendo. Pero es importante que... Lo bueno es que ustedes se inquietan y comentan y dicen, ¿no? Porque el maestro pensó que poniéndoles calificación aprobatoria a todos, pues ya con eso remediaba su situación y eso no es lo importante, ¿no? Como les comento, lo importante es aprender. Entonces, ahí me platican cómo les va la próxima semana. Pues yo los veo prácticamente todas las semanas.
Pues, ahí les voy a estar preguntando, ¿no? Para que me comenten cómo van. Y vamos a aprovechar la media hora que nos queda para avanzar en nuestro tema. Profe, no alcancé a decir presente, pero sí estaba. Así estabas. ¿Cómo te apellidas? Ajá. Vaca García. Arriba. Ah, Simón. Simón. Profe, yo acabo de llegar, que no. Sí, sí, todos vamos llegando, no te creas. Andábamos en reuniones diferentes. ¿Qué pasó? ¿Cómo te apellidas? Villegas Sotelo. Y llega, sí, sí, comentaba ahorita, se me hacía raro que no estuvieras. Villegas Sotelo, muy bien. Entonces nomás nos falta Ruiz Urquídez, Montiel Valenzuela y Godín. Aquí estoy, profe. ¿Ruiz o Montiel? Sí. Ruiz. Ruiz. Ok, Ruiz. Entonces Montiel no está y Godínez Vázquez. Ok, perfecto, prácticamente estamos la mayoría. Ahí sí llegan, que se reporten. Ok, vamos a continuar entonces. Nos quedamos en competencia 2, química inorgánica. ¿En qué nos quedamos? Yo sí me acuerdo, nomás quiero ver si ustedes se acuerdan, ¿verdad? No, déjenme checo que tengo abierto una infinidad de archivos. Y no tengo abierto el que me... Nos quedamos en la estructura de Lewis. Estructura de Lewis, correcto. Hicimos los ejemplos ya, ¿verdad? O hicimos ejemplos solamente de cálculo de los electrones de valencia. Puro cálculo de electrones de valencia. Correcto. La tarea nos había puesto de la estructura de Lewis, pero como Sí. no nos había explicado, la cambió para ahora. Sí, correcto. Sí, Con de esta hecho, clase. de hecho, ya que terminemos de ver la estructura, ya fijamos bien la fecha de la entrega de esa tarea, ¿no? No se preocupen por eso. Tenemos que terminar el tema. Lo que pasa es que pues se programan las actividades en plataforma. Y si nos entretenemos un poco más en clase o por alguna razón nos atrasamos, pues ya hay que reprogramar, ¿verdad? No se apuren por eso. Qué raro que se arregle la presentación. Muy bien, ahí está. Bien, ahí está. Entonces nos quedamos aquí, hicimos estos ejemplos para calcular los electrones de valencia que comparten los compuestos o los iones, ¿no? Ya sean cationes o aniones. Entonces, para eso, pues, es importante conocer esos electrones que se comparten para poder definir la estructura de Lewis. Y recuerden que la estructura de Lewis, pues, es muy útil para determinar cómo se está conformada una molécula y qué carga tiene esa molécula en caso de que sea un ion. Muchas veces vemos moléculas que no se acostumbra a ponerles su carga o su número de oxidación, pero son iones, como el NO2 es un ion, el dióxido de nitrógeno. Y lo vemos en muchos escritos químicos y en muchos, luego, como es un contaminante atmosférico, sale mucho en muchas lecturas de contaminación ambiental y siempre lo ponen NO2, cuando realmente tiene carga, es un ion, ¿sí? Entonces, cuando hacemos la estructura de Lewis nos damos cuenta de eso, de realmente cómo se forma o cómo se conforma un determinado compuesto. Y por eso es muy útil, ¿no? Para determinar realmente la forma de ese compuesto químico. Y para eso se usa esta metodología, que ya algunos de ustedes ya la han visto por ahí en la prepa o en la secundaria, no sé si ya empiezan a ver estructura de Lewis. Y es una herramienta, ¿no? Para estructurar en forma adecuada un compuesto, saber realmente si ese compuesto puede existir en la naturaleza o no, de acuerdo si cumple con las reglas que establece la estructura de Lewis y la regla del octeto. Y más para adelante vamos a ver un concepto que se llama carga formal. Y eso nos va a ayudar también a definir de varias estructuras posibles cuál es la que realmente existe en la naturaleza, ¿no? Y tenemos que hacer la estructura de Lewis. Entonces, es la estructura de los símbolos, ¿no? Usamos los símbolos químicos
Y los electrones de valencia les ponemos un puntito para cada electrón o una crucecita para cada electrón. ¿Por qué puntitos y crucecitas? Porque cuando distribuimos los electrones, luego hay que visualizar a quién pertenecen los electrones que ya estamos dibujando en la estructura, y si ponemos unas bolitas, pues al rato no sabemos si ya pusimos los del carbono y porque están revueltos con los del oxígeno. Y de esa forma al átomo central le damos un crucecito, hacia todos los átomos periféricos o terminales les damos bolitas, y es una forma más fácil de visualizar. Otros de ustedes pues usan plumas de diferente color o un lápiz y una pluma, y de esa forma identificamos, ¿no?, los electrones. Y es simplemente poner ese símbolo. Por ejemplo, aquí están las estructuras de Lewis de los elementos químicos. Pues es muy simple, solamente los electrones de valencia, que sabemos que para la serie A de la tabla periódica son el mismo valor de su grupo que ocupan, ¿no? Es muy simple definir cuántos electrones de valencia tiene sin tener que hacer su configuración electrónica. Pues únicamente si está en el grupo 5, tiene 5 electrones de valencia en su último nivel de energía. Y se grafican en forma simétrica. Chequen que se busca la simetría. Se ponen 2 arriba, 2 abajo y un puntito a cada lado. Pudimos haber puesto los 2 puntitos formando un enlace del lado izquierdo, pero lo que denota esto es simplemente que el hecho de que las moléculas tienden a ser simétricas, a distribuir sus electrones o sus átomos que tengan alrededor en forma simétrica, en forma homogénea, ¿no? No nomás al aventón, ¿no? Buscan la simetría, que es una característica de la naturaleza, ¿no? Así, los objetos, las sustancias, las propiedades más estables tienden a ser simétricas. Entonces, pues lo interesante no es tanto el elemento químico con su estructura de Lewis, sino el compuesto. Dile que discrimina atrás, sí, checo. Y la estructura de Lewis más que nada para los compuestos. Para el elemento químico, pues es una idea de cómo se distribuyen sus electrones, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, de forma muy simple, estructura de Lewis del hidrógeno. Ya sabemos que esa es, pues tiene un solo electrón en su último nivel de energía. El boro, con sus 3 electrones, está acá, ¿sí? Y viene de su configuración electrónica. Es simplemente para recordar eso, ¿no? Lo que les comentaba ahorita. Los electrones de valencia son los electrones de su configuración electrónica en su último nivel. Y son los electrones que puede compartir en un determinado momento. Las estructuras de Lewis se dibujan comenzando con los símbolos de puntos para los átomos y acomodando los electrones de valencia hasta que cada átomo de la molécula tiene una configuración de gas noble. O sea, que tenga completamente compartidos sus electrones, que no tenga electrones libres por ahí, desapareados. Siempre busca el modo de compartir sus electrones y formar compuestos. Entonces, pues por eso se habla de que busca la configuración del gas noble más próximo a él. El gas noble sabemos que tiene completo su último nivel de energía. Entonces, los otros átomos buscan llegar a esa estabilidad, y es lo que denota eso de que cada molécula tiene una configuración del gas noble, ¿no? Así para el hidrógeno, por ejemplo, que el hidrógeno gaseoso tiene su estructura de Lewis. Recuerden que el hidrógeno como elemento no existe en la naturaleza en forma libre. Siempre se encuentra unido a otro átomo de hidrógeno. Es un gas diatómico. Si en un determinado momento en una reacción química se genera hidrógeno, inmediatamente se unen y forman una molécula. Y esta molécula, pues, de Lewis quedaría de esta forma. Comparten su único electrón en un enlace covalente. Vamos a empezar a hablar de los enlaces, que lo vamos a ver un poco más para adelante. El enlace covalente es aquel en el cual cada átomo proporciona un electrón para el enlace. O sea, comparten sus electrones. No se lo quita ninguno a nadie, ni se quedan como iones. Simplemente se prestan, o sea, unen sin dejar de tener su propio electrón, ¿no? Es una compartición. Esa es la característica del enlace covalente. Y nos quedaría la estructura de Lewis H, 2 puntitos, un H. Sabemos que estos 2 puntitos se pueden simplificar con una rayita.
La rayita significa que hay dos electrones unidos en ese enlace, que debería de estar aquí abajo, pero no se la puse. Pero aquí va una rayita, ¿no? H dos puntitos, H es igual a H rayita H. Eso es algo que vemos mucho en las moléculas, como les ponemos una rayita, ¿no? Cuando estamos simbolizando un enlace químico entre dos electrones. Entonces, vamos a revisar las reglas para escribir la estructura de Lewis, que también ya son, ya las hemos manejado hasta ahorita, ¿no? Las hemos aplicado ahorita en algunos ejemplos, pero vamos a mencionarlas para que nos quede más claro. Esta primera parte es lo que ya hicimos en la clase pasada. Contar o conocer el número total de electrones de valencia que están compartiendo en esa molécula los diferentes átomos. En una molécula neutra se cuentan simplemente todos los elementos y su número de electrones de valencia. Si hay 4 oxígenos, pues se multiplica por 4. Ya sabemos que los electrones de valencia son por átomo. Entonces, si hay más átomos de la misma especie, pues tenemos que multiplicar y encontrar el valor total de los electrones de valencia para una molécula neutra. Si es un ion negativo, le sumamos el valor de la carga negativa, porque como ganó electrones, aparte de los electrones de valencia, tiene esos electrones de más que se indican con su carga. Si tiene a la -1 porque tiene una rayita, le sumamos un electrón. A la -2 le sumamos 2 electrones. Y lo contrario con los cationes, como vimos en el ejemplo anterior del amoníaco, que aquí está otra vez. Tiene una carga positiva de más, quiere decir que le falta un electrón. Entonces contamos los electrones de valencia de sus átomos en forma normal, pero le restamos el valor de la carga, porque el signo positivo y negativo, recuerden que no significa una suma aritmética, ¿no? Significa cargas, una carga positiva. Por lo tanto, le resto un electrón, porque si tiene carga positiva es porque perdió un electrón. Si tiene carga negativa es porque ganó electrones y se los sumo. Pues es directamente en función de la carga, ¿no? Entonces eso ya lo hicimos, ya lo calculamos acá con estos ejemplos, ¿no? La siguiente regla para escribir la estructura de Lewis es colocar los símbolos de los elementos químicos. Por ejemplo, aquí tenemos el tricloruro de fósforo en forma sistemática, ¿no? Ya checaría yo si el fósforo tiene más valencias que 3 para darle terminación IUPAC, en caso de, a lo mejor es tricloruro fosforoso o fosfórico, depende con qué valencia esté trabajando el fósforo. Eso, recordando la nomenclatura, ¿verdad? Que evaluamos en la clase anterior, en el examen. Pero pues no nos hagamos bolas, tricloruro de fósforo. El átomo central en la molécula, ¿cómo definimos qué átomo va en el centro de la molécula? Pues como le comentaba ahorita, las moléculas tienden a ser simétricas, lo cual significa que la forma más simétrica de acomodar es colocar el único átomo de fósforo en el centro y que los átomos terminales sean los que están alrededor, los 3 átomos de cloro. Porque si buscamos poner un cloro en el centro, nos queda la molécula asimétrica, ya no hay una simetría entre ellas. Entonces, siempre buscamos poner en el centro el átomo de menor subíndice, es decir, el átomo que esté solo o los dos átomos que tengan el átomo que tenga el menor número de átomos. Pues. Por ejemplo, aquí el fósforo tiene un 1 abajo, significa que hay un solo átomo de fósforo, por eso lo pongo en el centro. Pero también pudiera ser que fuera un 2 aquí, P2Cl3. Pondría los 2 átomos de fósforo en el centro, unidos los 2 átomos. Chequen que eso nos da una simetría también, poniendo 2 átomos igualitos en el centro y los otros 3 alrededor. Sigue siendo una molécula simétrica. Puede ser un átomo, pueden ser 2 átomos, ¿sí? Pero siempre se busca poner aquel que tenga el menor número, y el número me lo indica el subíndice. Otra forma de saber, cuando ya tenemos mucha duda en una molécula, que puede ser que tengamos el mismo número de átomos de todo,
3 de carbono, 3 de nitrógeno, 3 de fósforo, y decimos, bueno, ¿y cuál va en el centro? Porque siempre tiene que haber una molécula en el centro, un átomo en el centro, o 2 átomos en el centro. Se ha demostrado que el átomo de menor, o los átomos, ¿no?, de menor electronegatividad son los que se ubican en el centro de una molécula. Y recordando lo que es la electronegatividad, dijimos que la electronegatividad, cuando vimos las propiedades periódicas, que vimos el radio iónico, la electronegatividad, la afinidad electrónica y la energía de ionización, fueron los 4. Hay más propiedades, pero son las más principales. Vimos que la electronegatividad es la característica o la propiedad que tiene un elemento para atraer los electrones de enlace. Los jala los electrones de enlace. La nube electrónica pasa más tiempo girando alrededor de ese átomo que de los otros átomos. Es decir, les gana los electrones. No se queda con ellos. Simplemente los electrones pasan más tiempo girando acá que acá, en el otro elemento. Entonces, eso se llama electronegatividad. El átomo de menor electronegatividad tiende a situarse en el centro de las moléculas y alrededor los más electronegativos. Entonces, cuando tengamos duda, nos vamos a ir a la tabla de electronegatividades y vamos a ver cuál es el menos electronegativo, y ese vamos a colocar en el centro de la molécula, ¿sí? Que son las menores de las veces, ¿no? Porque recuerden que normalmente siempre son moléculas muy simétricas y siempre sabemos qué átomo va en el centro. Pero tenemos esa otra opción, ¿no? La electronegatividad. Entonces, aquí tenemos el ejemplo del tricloruro de fósforo. Colocamos los 3 cloros alrededor del fósforo y colocamos los electrones de valencia. ¿Cuántos electrones de valencia comparten en el tricloruro de fósforo? Pues aquí está. ¿Sí? 26 electrones. Podemos contarlos, ¿no? Son 7 de cada cloro, 7 por 3, 21. El fósforo está en el grupo 5, tiene 5 electrones, son 26 electrones. Entonces, ¿cómo comenzamos a colocar los electrones? Comenzamos con los átomos que están alrededor, con los de la periferia, los terminales, y les damos sus electrones de valencia que sabemos que tienen, ¿no? El cloro sabemos que tiene 7, pues les vamos a colocar sus 7 electrones de valencia de la misma forma en que se observa aquí, ¿sí? 2 arriba, 2 abajo, 2 en el otro lado, y nos queda un electrón libre que no puedo formarle pareja, y ese es el que va a formar pareja, pero con otro átomo diferente. Entonces aquí vamos a colocar sus electrones 2, 4, 6 y uno que va a compartir con el fósforo. 2, 4, 6 y uno que comparte con el fósforo, igual con este. Y ya distribuimos los 7 electrones del cloro. El fósforo tiene 5. Empezamos con el fósforo formando enlace. Le damos uno al cloro para que forme su enlace. Le damos otro a este cloro y repartimos 3 electrones, nos quedan 2. Esos 2 ya quedan como un par de electrones libres arriba del fósforo. Siempre cuidando la regla del octeto, ¿sí? De que tengan 4 posiciones diferentes los pares de electrones formando 4 enlaces, es decir, 8 electrones en los enlaces. Y nos queda la molécula de este tipo. Esta es la estructura de Lewis, entonces, ya con la rayita me representa el enlace que forman entre los 2 átomos, y las bolitas libres así nos representan par de electrones libres que no están formando enlace, están únicamente ¿cómo se llama? Empatados, pues están entrelazados, pero no están formando enlace con ningún elemento. Recuerden, cuando hacemos la configuración electrónica, poníamos pares de electrones libres, ¿no? Esa flechita hacia arriba y la flechita hacia abajo es esto, ¿no? Es un electrón y otro electrón, forman un par. Están ocupando un subnivel que ya lo llenaron y están estables. Existen de esa forma, ¿no? No necesitan estar formando precisamente enlace. Son pares de electrones configurados libres. Y comprobamos la regla del octeto. Todos tienen 8 electrones. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. La rayita también son 2 electrones. Cuando le cuento al cloro, le cuento todos los electrones que tiene alrededor. Cuando cuento el fósforo, cuento todos los que tiene alrededor, ¿sí? Como si estuviera solo. ¿Sí? No crean que porque ya se los conté al cloro, ya no se los cuento al fósforo. Siempre son los electrones que tiene a su alrededor, como si estuviera solito, ¿no?
Entonces aquí nos damos cuenta ya indirectamente, todavía no lo vemos, pero ya estamos viendo la regla del octeto aquí. Tiene 8 electrones cada uno de ellos. Entonces eso es como los distribuimos. Y cuidamos sobre todo que estén distribuidos los 26 electrones. Si contamos, tenemos aquí distribuidos 26 electrones. Si en algún momento dado nos quedan electrones por distribuir, tenemos que ver cómo reacomodamos esto para poder meter los electrones que faltan, pero siempre tienen que entrar, ¿sí? O si en un determinado momento algún átomo de estos me quedó con un electrón faltante, ya distribuí los 26, pero me quedó el cloro con un electrón menos, le falta un electrón, allí es donde entraría un electrón de otro lado y quedaría como un ion, porque le dimos un electrón extra. Entonces esa molécula quedaría a la -1. De ahí viene esa carga de los aniones, que el NO3 a la -1, que el SO4 a la -2. Sabemos que es a la -2 el sulfato, porque viene del ácido sulfúrico, pero esa no es la explicación química, esa es la explicación del compuesto, por qué razón quedó con -2. Pero ¿por qué se formó el SO4 a la -2? Porque cuando hacemos su configuración electrónica, nos damos cuenta de que le faltan 2 electrones y se los podemos proporcionar. Le damos 2 electrones, completamos los octetos y esa molécula nos queda a la -2. Por esa razón los oxianiones son negativos, ¿sí? Porque cuando hacemos la estructura de Lewis les damos electrones. Entonces, en los ejemplos ahí va a salir, ¿no? De hecho, vamos a hacer esos oxianiones, su estructura de Lewis, y vamos a ver que tenemos la necesidad de dar electrones. Entonces, otra regla para construir la estructura de Lewis es que siempre formamos enlaces simples, como aquí. Lo más común es que tiendan a formar enlaces simples los compuestos. Sin embargo, hay átomos que tienen la preferencia química de trabajar con enlaces dobles o enlaces triples. Por ejemplo, el oxígeno tiende mucho a formar el doble enlace. El nitrógeno trabaja preferentemente con triples enlaces. Cuando hacemos estructura de Lewis nos damos cuenta de que con un enlace simple no cumple con la regla del octeto. Y le hacemos un enlace doble y no cumple con la regla del octeto. Le damos un enlace triple y cumple con la regla del octeto, lo cual significa que el nitrógeno en la naturaleza tiende mucho a formar enlaces triples. Ahora, ¿qué son enlaces dobles y enlaces triples? Pues es simplemente meter más electrones en los enlaces para formar un enlace más. Aquí yo podría meter estos 2 electrones libres, de decir, el átomo central, pudiera yo meter estos 2 electrones aquí y formar otro enlace, y está bien, o sea, no metí más electrones a mi molécula, siguen siendo 26 electrones, y podemos hacerlo, pues sí, claro que sí, pero si cuento después de hacer eso, cuento los electrones de los elementos, me doy cuenta de que algo no está bien. Si meto estos 2 electrones aquí, y me queda aquí un doble enlace, y aquí ya no queda nada, siguen siendo 26 electrones. Pero si le cuento los electrones a este cloro, va a tener 2 y otros 2 del otro enlace aquí adentro, serían 4, 6, 8, 10. El cloro se quedaría con 10 electrones. Eso nos indica de que no podemos formar un enlace doble, ¿sí? O mejor dicho, sí lo podemos formar, pero no debemos, porque la molécula no se va a formar nunca. Se forma aquí en la estructura de Lewis, pero como se queda con 10 electrones este átomo, y el fósforo también, ¿verdad? 2, 4, no, el fósforo se queda con los 8. 2, 4, 6, 8, porque estos 2 ya no están, ¿verdad? Son los que formaron el enlace doble. Entonces, ¿qué significa? Que podemos formar enlaces dobles o enlaces triples, siempre y cuando sea para cumplir con la regla del octeto. Si se descuadran algún átomo se descuadra y ya no cumple con la regla del octeto, entonces eso significa de que no puede formar enlace doble o enlace triple. Sí, todos estos enlaces son covalentes, ¿no? Como hemos visto. Aquí vamos a ver puros enlaces covalentes. En ese tipo de moléculas, ¿no? Porque también podemos hacer la estructura de Lewis del cloruro de sodio.
Y el cloruro de sodio no forma enlace covalente, forma enlace iónico. Porque recuerden que el sodio es un ion, un catión, y el cloro es un anión. Por lo tanto, el cloro le quita el electrón al sodio, se lo quita y lo deja como catión, mientras que él se queda como anión. Ese es un enlace iónico. Uno de los elementos proporciona el electrón para el enlace, que en este caso es el sodio. Y aquí no, recuerden que aquí siempre se comparte. Cada quien presta un electrón para formar el enlace. Entonces, no sé, hasta aquí vamos a dejar. Si tengan alguna duda, hasta aquí vimos cómo hacer una estructura de Lewis, ¿ok? La siguiente clase vamos a ver la regla del octeto, que ya las mencionamos ahorita. Ya nada más las vamos a confirmar un poquito. Pero ya sabemos cuál es la regla del octeto, que tenga 8 electrones. Y puede formar enlace doble o enlace triple para forzar el cumplir. Y vamos a ver los elementos que no cumplen con la regla del octeto, que también los ubicamos muy fácilmente cuando queremos hacer estructura de Lewis. Y ya vamos a hacer unos ejemplos. Entonces, ¿alguna pregunta de la estructura de Lewis? ¿No? ¿Todo bien? Profe, Ande. bueno, no sobre eso, ¿verdad? Pero Dime. pasó lista, ¿verdad? Claro, claro. ¿Cómo te veías? Eres quien nos faltaba, ¿verdad? Verás, te voy a decir. Sí, Godínez. Godínez. Muy bien, Godínez. Muy bien. No llegó Montiel, Valenzuela Claudia. Ella sí nos faltó. Bueno, prácticamente estuvimos todos, qué bueno. Bien, ahí está. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos. La próxima clase concluimos con la estructura de Lewis y ya vamos a entrar a lo bueno, ¿no? Vamos a entrar ya a la química, ecuaciones químicas, estequiometría, ya resolver problemitas de procesos, que reacciona A con B, que es lo que obtenemos, y ya se va a poner más interesante desde el punto de vista de la química este curso. Entonces vamos a entrar a lo bueno, ¿no? Si no hay preguntas, nos vemos la próxima clase. Maestro, disculpe. Mande. Entonces, ¿la tarea sí o sí para ahora o no? No, de hecho le voy a cambiar la fecha para que la suban, ya que puedan completar la parte de la estructura de Lewis, porque tiene dos partes, ¿no? Una de los electrones de valencia y tiene otras, haga la estructura. La próxima clase hacemos ejemplos de estructuras y de hecho ya los pueden empezar a practicar, ¿no? Con lo que vimos hasta ahorita, ya pueden empezar a tratar de hacer la estructura de Lewis y ya me comentan cómo les da la próxima clase. Y la dejaríamos para entregarla después de la próxima clase, ¿no? Ya que veamos los ejemplos. ¿Sale? Ah, ok, muchas gracias. Ok, profe. Ándale pues, cuídense, nos Que vemos. tenga un bonito día. Igual, pues, se vaya. Bye, profe.